Bueno, y vamos a continuar con el segundo ejemplo de este tema de capacitores cilíndricos. Este ejemplo lo pueden encontrar en el libro de física para ingenierías de Wolfgang. Ahí, ¿verdad? Por eso les pongo aquí el número del ejercicio del ejemplo, ¿verdad? Que llevamos de manera consecutiva. En este caso sería el cuarto, aquí me equivoqué. Y para que ustedes vean los libros, ahí lo pueden encontrar también algunos otros que están en el mismo tema. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Dice, a través de dos cilindros conductores colineales que se muestran en la figura, se aplica una diferencia de potencial de 100 volts. Aquí tenemos la figura, ¿verdad? Sí aparece en el libro, no se ve muy detallada. El radio del cilindro exterior es de 15 centímetros, el radio del cilindro interior es de 10 centímetros. Y la longitud de los dos cilindros, en este caso L, es de 40 centímetros. Nos piden determinar cuánta carga se aplica a los dos cilindros. Y ya una vez que tengamos eso, ¿verdad? Nos piden también cuál es la magnitud del campo eléctrico entre los dos cilindros. Entonces, vamos a ver cómo le haríamos para obtener esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso, pues como lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Es obtener los datos que nos da el problema. En este caso nos da una diferencia de potencial que se le aplica a ambos conductores de 100 volts. Nos dice, ¿verdad?, que el diámetro exterior, que es B, de acuerdo a la fórmula que deducimos, es de 15 centímetros, que equivale a 0.15 metros. El diámetro interior A, ¿verdad?, es de 10 centímetros, que equivale a 0.1 metro. La longitud, que también aparece en la fórmula que tenemos para este tipo de capacitores, es de 40 centímetros, equivalente a 0.40 metros. Y la constante de la ley de Coulomb, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo le haríamos. Nos piden la carga, a ver cómo le haríamos para calcular la carga. Bueno, esto lo podemos nosotros obtener a partir de la definición, ¿verdad?, de la capacitancia. No sé si recuerdan. Lo podemos hacer de dos formas, ya sea haciendo esto, ¿verdad?, o bien utilizando, ¿verdad?, la definición de capacitancia. Es indiferente. Bueno, vamos a ver cómo le haríamos. Dice, podemos determinar la carga a partir de la ecuación de la diferencia de potencial obtenida en el análisis del tema 2.3, capacitor cilíndrico. Esta es una ecuación que tenemos. De aquí podemos despejar la carga. Este sería un método, ¿verdad? La diferencia de potencial queda en términos de 2 por K por Q entre L por logaritmo natural de B sobre L. Despejando la carga quedaría L está dividiendo, pasa multiplicando, y todo lo demás, ¿verdad? 2K y logaritmo de B sobre A, pues pasaría dividiendo. Y lo que tenemos que hacer ahora, pues, es sustituir los datos. Entonces, nos daría una carga, en este caso, ¿de cuánto? Nos da una carga, ¿verdad?, de 5.481 por 10 a la menos 9, que equivale a 5.48 nanocoulombs. Esa sería una forma, ¿verdad? La otra forma que nosotros podíamos emplear, ¿verdad?, para hacer esto es de la manera siguiente. Esto aquí se los digo rápidamente. Nosotros, de acuerdo a la definición de capacitancia, sabemos que la definición de la capacitancia es igual a Q sobre delta B, ¿se recuerdan? Entonces, nosotros ya de aquí, ¿verdad?, podemos despejar precisamente el valor de el valor de la carga. ¿De dónde la carga, verdad? Va a ser igual a ¿quién? A la capacitancia por la diferencia de potencial. La diferencia de potencial la tenemos, ¿verdad? Son 100 volts. Lo que no tenemos es la capacitancia. Pero la capacitancia nosotros también la podemos obtener así. No sé si recuerden esto. Por ahí tenemos el valor de la capacitancia. Digo, la fórmula para la capacitancia, no sé si recuerdan, le voy a poner cap para que no haya problema. Y la fórmula para calcular la capacitancia decía que era igual a ¿quién? A L entre ¿quién? Entre 2 por K por ¿quién? Por logaritmo natural, ¿verdad?,
de B sobre A. Entonces, esto, ¿verdad? De cierta forma, esto que voy a hacer me va a quedar igual prácticamente que esto. Ahorita vamos a ver. Bueno, ¿cuánto sería el valor de la capacitancia que me va a dar? Bueno, me da en este caso, ¿verdad? De 5.48 por 10 a la menos 11 faradios, o bien, ¿verdad? Lo puedo poner así para que me lo dé en nanofaradios, o no sé qué otra, a ver, hay una otra para que tenga valor 5.48 microfaradios. A ver aquí, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Lo dejamos en nano, así para que veamos. Ok, ahí quedó. Bueno, ya que tenemos esto, pues ya tenemos entonces la carga, ya la podemos obtener de aquí, ¿verdad? La carga igual a quién? A la capacitancia por la diferencia de potencial, de acuerdo a esta fórmula que nosotros habíamos despejado. La diferencia de potencial es, ya sabemos que es 100 volts. Entonces le damos igual y nos tiene que salir exactamente lo mismo que tenemos allá, ¿sí? 5.48 por 10 a la menos 9 coulomb, ¿verdad? O bien nanocoulombs. Entonces, había dos formas de hacer esto. Esto va a depender de lo que quieran, como lo quieran hacer, como lo razonen, perdón, de las dos formas es válido. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ponerle aquí bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que acabamos de hacer ahorita. ¿Algo? Son dos maneras de obtener más la carga. Aquí vamos a poner otra forma de obtener la carga, ¿ok? Entonces, dependiendo de del camino por donde se vayan, los va a llevar a un mismo resultado, que es precisamente 5.48 por 10 a la menos 9. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Aquí, ¿verdad? Tenemos la figura, ahorita la bajé para hacer esto, pero ahí están precisamente las dos dimensiones que tomamos. El radio A, acuérdense que es el radio del conductor interior, el radio B, perdón, es el radio del conductor exterior, y L viene siendo la longitud, en este caso, ¿verdad?, de los cilindros que nos los daban aquí, que era de 40 centímetros. Bueno, ¿qué nos piden ahora? Lo que nos piden es cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las dos terminales. Chequen por ahí las fórmulas que tenemos para esto. Chequen por favor qué fórmula podemos aplicar. Yo espero que ahorita ya ustedes lleven su formulario. Ya vayan haciendo su formulario para que no les agarre la puerta al dedo a la mera hora, ¿verdad? Esta unidad es más corta que la que vimos. Recuerden que la primera era una unidad extremadamente larga. Bueno, vamos a ver entonces cómo le hacemos para calcular el campo eléctrico, dice, entre los dos cilindros. El día de ayer estuvimos, antier, ¿no?, ayer todavía, deduciendo esto, y por ahí tenemos una ecuación donde nosotros obtuvimos precisamente, ¿verdad?, cómo podíamos obtener el campo eléctrico en este tipo de cilindros. Por ahí nosotros tenemos, no recuerdo si es la 2.5 o 2.6, para que déjenme checar para que no se vayan a confundir por ahí. Acá está. Es la 2.6, vean, es esta que tenemos aquí. Con esta nosotros la podemos obtener, ¿verdad? ¿O no? Pues sí, ¿verdad? Tenemos prácticamente todo. Pues tenemos la constante, la carga, que ya la calculamos en el inciso anterior. Tenemos la longitud y R. ¿Qué será R? R, ¿verdad?, será la distancia
¿Qué decía ahí en la fórmula? Radio de la superficie gaussiana, porque recuerden que esto lo obtuvimos a partir de la superficie gaussiana, que era esto, pero nosotros queremos obtener el radio entre los dos conductores, es decir, lo que voy a considerar aquí va a ser de aquí a acá, la distancia que hay entre los dos conductores, no se me vayan a confundir ahí. Entonces nosotros vamos a hacer esto. Dice, se requiere la distancia de separación entre los dos cilindros R. Aquí se los pongo en esta imagen para que no haya confusión. R la vamos a obtener mediante la diferencia de los dos radios B menos A, de tal forma que si B es 15 centímetros, A 10 centímetros, entonces la distancia de separación entre los dos conductores sería de 5 centímetros, equivalente a 0.05 metros. Entonces, pues este problema, ¿verdad? Únicamente teníamos que sustituir aquí los datos, ya tenemos prácticamente todo. El detalle era encontrar prácticamente R, de tal manera que esto nos quedaría así, ¿verdad? Sustituyendo los datos, 2 por 9 por 10 a la 9, por la carga que habíamos calculado anteriormente, ¿verdad? Entre la distancia por la longitud. Aquí, ¿verdad? Me puso, fíjense bien, el programa 0.54 por 10 a la menos 8. ¿Será lo mismo que tenemos acá? 5.48 por 10 a la menos 9. Pues sí es lo mismo, nada más que ahora el programa puso el punto acá. No hay problema, es exactamente lo mismo. Una vez que se obtiene el resultado, ¿verdad? Que se le da igual aquí en el programa, pues ya nos da un valor del campo eléctrico de 9.93 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, o bien, ¿verdad? Esto también se puede expresar el campo eléctrico como volts por metro. Y aquí, ¿verdad? Ya en términos, como está por 10 a la 3, sabemos que son miles, ¿verdad? O sea, 4.933 newton sobre coulomb o volt sobre metro, pero si queremos evitar esto, pues le ponemos simplemente la K. Acuérdense que la etiqueta acá, ¿verdad? Denota precisamente kilos, o sea, miles. Cuando hablamos de kilómetros, kilogramos, ¿verdad? Hablamos de miles, de metros o de gramos, respectivamente. Bueno, preguntas que tengan hasta aquí. Ese problema ya está en la plataforma. No recuerdo si ya lo subí. Lo voy a checar hoy, voy a checarlos, ya voy a ir organizando, porque hicimos uno más, parece, pero yo ya les aviso, a ver si puedo subirlo hoy. Bueno, ajá. Muy bien, entonces vamos a continuar con otro tema. Vamos a quitar esto, si ya no hay dudas, vamos a continuar con otro tema. Vamos a ver ahora algo muy práctico que lo vamos a estar utilizando, lo van a estar utilizando ustedes a lo largo de su carrera, cuando vean circuitos de CD, circuitos de CA, sobre todo cuando vean circuitos de CA, cuando lleguen a la parte de electrónica, van a ver, ¿verdad?, cómo los capacitores se pueden conectar ya sea en serie o en paralelo. ¿Ok? Bueno, antes de continuar con esto, ¿verdad?, vamos a analizar esto, que es una conexión en serie y que es una conexión en paralelo. Bueno, voy a dejar esto por un lado aquí. Aquí tengo dos capacitores, ¿verdad? Ahorita los voy a quitar. Voy a poner resistencias para que sea más entendible esto. Bueno, entonces vamos a jalar por aquí una resistencia, ¿verdad? Este es el símbolo de la resistencia. Esto, ¿verdad? O bien de esta manera, es lo mismo. Entonces voy a jalar dos resistencias, ¿sí? Y voy a jalar otra más por aquí así. Ok, ahí tengo otra resistencia. Nosotros vamos a tener por aquí, ¿verdad?, una fuente de potencial, una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje lo que va a hacer impulsar corriente mediante una tensión de voltaje, una diferencia de potencial va a suministrar corriente. Pero imagínense que esto, hagan de cuenta que ustedes, ¿verdad?, de una manera
considerando una analogía con un circuito hidráulico, imagínense esto. A ver, permítame tantito. Espérenme que cerré esto, no sé cómo abrirlo. Sí. Tu brocheta propia te que agarra tu ¿Mande? No, no escucho. a lo mejor podría funcionar si le das control Z para regresar. Y a lo mejor ese No, regresa. creo que no. No, no No, sé. no, no. Ya lo había hecho. Espérenme, es que cerré la ventana de la, ¿cómo se llama? De los dibujos, sí, donde Sí, de pones. la, librería. Creo que es en vista, ¿no? A ver. Es que esta es una versión nueva, apenas la estoy utilizando y ya me... Puedes cerrar el programa y abrirlo otra vez. Vamos a ver si no se graba, porque luego vamos a ver si no se... No, no agarra. Sí, sí. A ver, entonces, a ver cómo estábamos. Sin insertarlo, rápido. Y está todo lo que. No,
No, ya no la hice. Bueno, por querer hacer más hice menos. Vamos a tratar de hacerlo aquí de tal manera que pueda entenderse. Les comentaba hace un momento, ¿verdad?, que en la mayoría de los circuitos electrónicos, eléctricos, los capacitores se pueden conectar de dos maneras: en serie, en paralelo o bien en una mezcla de esos dos tipos de conexiones. Nosotros aquí, ¿verdad?, lo que vamos a ver en primer lugar van a ser la conexión de capacitores en serie. Imagínense, les decía que la fuente, ¿verdad?, que tenemos aquí, ¿verdad?, donde está la diferencia de potencial, se supone que es una batería, como la batería que se utilizan en los automóviles, ¿verdad?, para arrancar el motor. Bueno, esa batería, ¿verdad?, vamos a hacer una analogía con un sistema hidráulico. Un sistema hidráulico, ¿verdad?, es aquel, ¿verdad?, que va a controlar un fluido líquido. Puede ser el agua, ¿verdad?, para no complicarnos la existencia. Entonces, suponiendo que esto fuera de la manera siguiente. La analogía, ¿verdad?, tendría la siguiente semejanza. Por ejemplo, en la parte eléctrica, la fuente de voltaje lo que hace es, mediante una diferencia de potencial, empujar a los electrones o jalar a las cargas, ¿verdad?, para ir haciendo que la corriente fluya. Ok, en un sistema hidráulico, la fuente, ¿verdad?, la que hace circular el agua, ¿quién es? Pues va a ser generalmente una bomba. Entonces, en el sistema hidráulico, ¿verdad?, para transportar el agua, vamos a utilizar una manguera, una tubería. Y vamos a suponer aquí que son válvulas estas por donde puede pasar el agua. Por aquí, por acá, por acá. Entonces, olvídense ahorita de la parte eléctrica. Vamos a hacerlo, vamos a tratar de razonar esto con la parte hidráulica. Aquí tengo mi bomba. Voy a echar a andar la bomba y la bomba inmediatamente va a hacer que el agua se recircule. Sí, la va a empujar para acá, así va a ir donde está el más, empujando el agua y va a pasar a través de este elemento. Vamos a suponer que es una válvula, ¿verdad? Las válvulas pueden estar abiertas o cerradas, una válvula de paso, vamos a suponer que es. Y de ahí sale el agua y va a la otra válvula, de ahí sale el agua y va a la otra válvula y retorna nuevamente a la fuente. ¿Ok? Les pregunto, ¿cuántos caminos, por cuántos caminos fluyó el agua? ¿Hubo derivaciones o solamente siguió una línea recta, una trayectoria recta, desde la entrada hasta la salida de la bomba? Solo un camino, ¿no? A ver qué piensan. Solo un camino. Es correcto, solamente va a tomar un camino, ¿verdad? El agua va a salir de la bomba, va a pasar por aquí, pasa a través de aquí y retorna. Un solo camino. ¿Ok? Ahora regresando al caso de la parte eléctrica. En vez de la bomba ponemos la fuente de voltaje. En vez de la manguera o la tubería vamos a poner un conductor, un alambre. Y en vez de que lo que fluya sea agua, ahora va a fluir corriente. Entonces, cuando los elementos están conectados en serie, igual la corriente solamente va a pasar o va a tener un solo camino. ¿Ok? Ahora vamos a ver este otro arreglo. Fíjense bien, aquí cómo está. Aquí pueden observar ustedes, regresando al caso de la semejanza hidráulica que habíamos hecho, nuevamente colocamos aquí la bomba. Esta es la bomba, por aquí manda agua y por aquí retorna. Esta es la salida y por acá está el retorno, la entrada. Y tenemos también ciertos elementos que pueden ser válvulas. Entonces, fíjense bien, cuando echamos a andar la bomba, ¿verdad?, sale agua de aquí y llega acá. Cuando llega aquí, pueden observar que se encuentra con dos caminos. Hay una derivación. Es decir, el agua puede tomar dos caminos. De cierta forma los toma. Una parte se va para acá y otra parte se va para acá. Aquí llevan dos caminos, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? Cuando llega el agua que siguió derecho, ¿verdad? Porque aquí se fue una parte para acá, pero hay otra parte que se vino para acá, otra vez llega y se encuentra que con dos caminos.
y otro agarra para acá y otro se va para acá. ¿Cuántos caminos, verdad, va a encontrar el agua para fluir en este circuito? Ya no va a ser uno, ¿verdad? Como en el ejemplo anterior. Ahora va a tener el agua, ¿verdad? El fluido, el flujo del agua se va a poder dividir, se va va a tomar diferentes caminos. ¿Por qué? Por el tipo de conexión que tienen los elementos. Entonces, cuando esto sucede, se dice que los elementos están conectados en paralelo, perdón, en paralelo. Entonces, una conexión en paralelo, ya regresando a la parte eléctrica, en vez de la bomba colocamos la fuente, en vez de que salga el chorro de agua, el flujo de agua, ¿verdad? Va a salir corriente y al llegar aquí, una parte de la corriente se va por acá y otra parte se va por acá. Al llegar a este punto, una parte para acá y otra parte para acá. Pueden observar que aquí, ¿verdad? El agua la corriente que viene de aquí o el agua con esta de aquí se unen y llegan acá y fluyen y se unen con esta para retornar finalmente a dónde? A la fuente. Tanto en el caso de la bomba como en el caso de la fuente, las corrientes tienen que retornar a dónde? A la entrada nuevamente. Salida y entrada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. Entonces, cuando tenemos capacitores conectados en serie, la corriente solamente va a tomar un solo camino. Cuando tenemos, ¿verdad? Capacitores o elementos conectados en paralelo, pues la corriente va a tomar diferentes caminos. Otra característica también, ¿verdad? De los elementos conectados en serie y en paralelo es lo siguiente. Aquí me puedo dar cuenta de esta manera también. Los elementos que están conectados en serie solamente van a compartir un extremo. No sé si tengan idea de esto. A ver, espérenme tantito, voy a cerrar esto. No, es que iba a hacer algo que pensé que iba a jalar, pero no. Bueno, ok. Todo elemento, ¿verdad? Bueno, no todo. O sea, estos que vamos a ver que son los elementos eléctricos básicos que vamos a ver en esta parte, que es el capacitor. Empezamos con el capacitor, luego vamos a ver la resistencia y por último vamos a ver la bobina. Cada uno de ellos siempre va a tener dos terminales, ¿sí? Es decir, va a tener dos extremos. Una, en el caso del capacitor, si el capacitor es polarizado, ¿verdad? Una terminal positiva y una terminal negativa. Para el otro, positiva y negativa. Entonces, en una conexión en serie, los elementos solamente van a compartir un extremo. Es decir, van a estar unidos solamente por uno de sus extremos, con el elemento que está junto a él. Por ejemplo, el capacitor C1 solamente comparte un extremo con C2, ¿sí? Y el otro extremo lo comparte con la fuente. El capacitor C2, ¿verdad? Comparte con C1 y con C3 o CN le puse aquí, ¿verdad? Y CN el último con el de la fuente. Pero observen aquí en el caso de los capacitores en paralelo. Los capacitores, ¿verdad? Que están conectados en paralelo van a estar conectados por ambos extremos. Es decir, los dos van a, a compartir una conexión por ambos extremos. Así, ¿verdad? Sea un capacitor, una resistencia, una bobina, siempre van, si decimos que está en paralelo es porque van a estar compartiendo sus dos extremos. Si decimos que está en serie es porque van a estar compartiendo un solo extremo. Permítame tantito aquí, voy a...
Este es uno de los ejemplos que vamos a hacer cuando ya hayamos terminado esto, de explicar el análisis de los capacitores en serie y en paralelo. Pero quisiera que por favor ustedes analizaran qué conexión tienen los capacitores en este circuito, díganme. A ver, entre C1 y C2, ¿qué conexión tenemos? ¿Serie o paralelo? A ver, ¿qué dicen los demás? Están compartiendo solamente un extremo y por tanto, ¿verdad? Van a estar conectados en serie. Aquí podemos ver también que la corriente pasa a través de los dos mediante un solo camino. Pero también, ¿verdad? Estos dos, ya el conjunto de estos dos están en paralelo con C3. No sé si lo vean. Porque nosotros vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Que los capacitores en serie o en paralelo se pueden sumar para obtener un capacitor equivalente. Es decir, si nosotros sumamos C1 y C2, me va a quedar un capacitor, solamente uno. Y ese capacitor va a quedar conectado aquí como si fuera C1 o C2. Imagínense que quitan C2. Entonces el capacitor resultante de sumar C1 y C2, ¿cómo quedaría con C3? En paralelo, ¿verdad? Y así nos vamos a ir, ¿verdad? Paso a paso con esto. Ahorita únicamente quiero que por favor, ¿verdad? Ustedes comprendan lo que es una conexión en serie o en paralelo. Desgraciadamente no puedo activar ahorita esta ventana, ¿verdad? Que era mi intención ponerle algunos arreglos para que ustedes fueran analizando. Yo espero que para mañana ya lo tenga. Mientras vamos a continuar con esto. Entonces, en los capacitores en serie, la corriente solamente va a seguir un camino desde la fuente, ¿verdad? De la salida hasta la entrada. Para que haya, ¿verdad? Corriente, para que haya trabajo, debe circular una corriente de la salida a la entrada. Bueno, vamos a ver a continuación entonces, algunas características que tienen los capacitores que están conectados en serie. Dice, la figura siguiente muestra la conexión de capacitores en serie. En este tipo de conexión, cada uno de los capacitores comparte un extremo común. Como les decía, este es el extremo que comparte C1 y C2. Este es el extremo que comparte C2 y Cn o C3, lo que haya, ¿verdad? Bueno, ok, nosotros vamos a estar trabajando con estos tres parámetros. En los problemas muchas veces nos van a pedir cuál va a ser la capacitancia equivalente, cuál va a ser el voltaje en cada uno de los capacitores, cuál va a ser la carga que va a tener también cada uno de los capacitores. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden estas reglas, ¿verdad? Que se tienen para los capacitores, ya sea en serie o en paralelo. Bueno. Para empezar, el voltaje en capacitores en serie. ¿Cómo se comporta el voltaje de capacitores en serie? Dice, el voltaje total aplicado a la combinación en serie se divide entre cada uno de los capacitores del arreglo. Es decir, fíjense bien, si yo le aplico, ¿verdad? Aquí por decir unos 24 volts, la fuente es de 24 volts, posiblemente, ¿verdad? Aquí se queden 8, aquí se queden 10 y acá se queden 6, de tal manera que el voltaje que hay, la suma de los voltajes de todos tiene que dar o ser igual a quién, al voltaje que se le aplica o al voltaje de la fuente, ¿ok? Entonces dice esto, el voltaje de la fuente va a ser igual a quién, a la diferencia de potencial o voltaje. Recuérdense que diferencia de potencial es lo mismo que voltaje que hay en el capacitor C1 más el voltaje que hay en el capacitor C2 más el voltaje que hay en el capacitor C3 Cn, ¿ok? Entonces, recuerden esta ecuación. Los voltajes de capacitores en serie, la suma de ellos va a ser igual a quién? A la magnitud del voltaje de la fuente. No sé si hay alguna duda con esto. Son cosas que en en capacitores en paralelo es muy diferente. Entonces,
hay que tomar en cuenta qué conexión se tiene para poder aplicar la regla y saber qué es lo que estoy haciendo. Muy bien. ¿Dudas con esto? No, profe. Bueno, ahora tenemos otro parámetro. Acuérdense que la definición de la capacitancia es, ¿sí recuerdan? La capacitancia decíamos que era C igual a Q sobre delta V. Carga sobre voltaje. Entonces son parámetros que estamos sacando. Ya ahorita vimos esto, el voltaje. Ahora vamos a ver qué pasa con la carga de capacitores que están conectados en serie. Dice por su parte la carga total del arreglo. El arreglo ya viene siendo todo, ¿verdad? De los capacitores conectados en serie es igual a la carga de cada uno de ellos. O sea que si me piden a mí, ¿verdad? ¿Cuál es la carga total del arreglo? Simplemente con sacar uno, la carga de uno, yo sé que la carga va a ser la misma para todos ellos. Entonces, esta, ¿verdad? Ecuación es muy fácil de recordar. La carga de cada uno de los capacitores en serie es la misma y es igual a ¿quién? A toda la del arreglo. ¿Dudas? Y ahora, No. otro parámetro que nos hace falta, ¿verdad? Para esto viene siendo la capacitancia. Aquí mucho ojo con esto. Capacitancia equivalente de una combinación en serie, porque con lo que vamos a trabajar aquí, ¿verdad? Nos van a dar un circuito, ¿verdad? Este está muy fácil, bueno, fácil porque apenas vamos a empezar, ¿verdad? A medida de que vayamos avanzando, vamos a incrementar la complejidad del circuito. Pero generalmente nos van a pedir cuál es la capacitancia equivalente de todo. O sea, estos dos capacitores en serie, junto con este que está en paralelo y a la vez este que está en serie con todo esto, ¿cuál es la capacitancia equivalente que va a tener? Entonces, para ello nosotros tenemos que aplicar, ¿verdad? Diferentes reglas, ya sea la rama que está en serie, pues aplicamos esta. La rama que está en paralelo, pues es lo que apenas vamos a ver más adelantito. Entonces, capacitancia equivalente de una combinación de capacitores en serie, o sea, la capacitancia de todos ellos se va a obtener. Dice así, el recíproco de la capacitancia equivalente va a ser igual al recíproco de la suma, ¿verdad? Al recíproco, perdón, la suma del recíproco de cada uno de ellos. 1 sobre C1, 1 sobre C2, más 1 sobre C. Y ya, ¿verdad? Despejando la capacitancia equivalente se obtiene de esta manera, como 1 entre el recíproco de la suma de cada uno de ellos. Esta ecuación se la tienen que aprender, ¿verdad? Para que ustedes puedan calcular la capacitancia equivalente de un arreglo de capacitores conectados en serie. Ahora bien, esto es importante recordar. Cuando nosotros conectamos 2, 3 o más capacitores en serie, la capacitancia equivalente siempre va a ser menor que la capacitancia del capacitor más pequeño. ¿Me entienden? Por decir, si este capacitor es de 5 microfaradios, si este capacitor es de 10 microfaradios, si este es de 20, acuérdense, 5, 10, 20, la capacitancia total tiene que resultar menor a quién, a esta, a la de 5 microfaradios. Entonces es algo que nosotros debemos recordar. Si sale por ahí un valor mayor al valor del capacitor menor, quiere decir que hay un error por ahí. Entonces, esta fórmula la vamos a utilizar mucho. También hay otra fórmula que nos permite, ¿verdad?, obtener la capacitancia de una manera rápida, porque esta es un poquito engorrosa, pero cuando tenemos 3, 4 o más, pues sí, es buena aplicarla, ¿verdad? Es fácil de aplicarla, pero ¿qué pasa cuando solamente tengo 2? ¿No habrá otra fórmula para hacerlo? Pues sí la hay. Bueno, aquí se las voy a poner, ¿verdad? Aquí se las desglosé. Cuando solo se tienen, dice, dos capacitores, podemos emplear la fórmula siguiente para obtener la capacitancia en serie equivalente. Parto de acá, ¿verdad? De esto. Dice que la capacitancia equivalente es igual a 1 entre la suma del recíproco de cada una de las capacitancias de los capacitores, que en este caso solamente sería C1 y C2. Bueno, entonces, ¿qué se hace o qué hacemos para encontrar la fórmula rápida? Entonces aquí, ¿verdad? Sumamos los denominadores. Sacamos un mínimo común que sería el producto de C1
por C2. Ya una vez que nosotros tenemos el mínimo común denominador, hacemos esto, ¿verdad? Esto lo dividimos entre esto, C1, C2, entre C1, ¿qué me queda? C2. Lo multiplico por 1, pues C2. Ahora C1, C2, entre C2, ¿qué me queda? Me queda C1 por 1, pues me quedaría C1, ¿verdad? Entonces, este 1 es como si estuviera dividido entre 1. Aplicamos la regla del sándwich, la regla de la herradura, no sé cómo le llamen ustedes, que establece que la multiplicación de extremos por extremos, es decir, C1 por C2 por 1, se va arriba, y la multiplicación de medios, C2 más C1 por 1, se va abajo, ¿verdad? Esto lo ponemos en orden. Acuérdense que el orden de los sumandos no altera la suma, entonces esto se ve mejor si pongo primero C1 más C2. De tal manera, ¿verdad?, que la capacitancia en serie equivalente de dos capacitores va a ser igual a ¿quién? Al producto de sus capacitancias dividido entre ¿quién? Entre la suma de ambas. Esto, ¿verdad?, aplica para capacitores en serie, y vamos a ver que aplica también para resistencias en paralelo, que eso vamos a ver más adelante en la otra unidad. No sé si haya dudas. Esta sería la ecuación, no le puse número de ecuación, sería la 212, ¿verdad? Aquí voy a modificar esto. Muy bien. ¿Dudas con esto, con lo que llevamos hasta ahorita? Esa ecuación 212 la vamos a ocupar siempre, entonces. Siempre y cuando tenga solamente dos. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, sí la podríamos ocupar. Por ejemplo, la capacitancia equivalente de C1 y C2, ¿cómo quedaría? Pues quedaría el producto, ¿verdad? 15 por 3 entre la suma. 15 por 3, 45. Entre la suma, 15 más 3, 18. Entonces 45 entre 18, esto, ¿verdad?, te daría un valor de la capacitancia igual a 2.5 microfarads. Fíjense bien cuál fue el valor del resultado. ¿Qué les dije hace un momento cuando estábamos analizando esto? Que la capacitancia, ¿verdad?, equivalente de un conjunto de capacitores conectados en serie siempre va a ser menor que ¿quién? Que el valor de la capacitancia del menor tamaño, ¿verdad?, que tenga los capacitores que estamos sumando. Y en este caso, ¿verdad?, ahorita que lo hice aquí rapidito, nos damos cuenta. Estoy sumando un capacitor de 15 en serie con un capacitor de 3. Apliqué la fórmula que acabamos de hacer, ¿verdad?, que acabamos de decir, que dice que es el producto de las capacitancias, 15 por 3, 45, entre la suma de ellas, 15 más 3, 18, y ¿qué me da? Me da un valor de 2.5 microfaradios. Y nos damos cuenta entonces que 2.5 microfaradios es menor que este valor, que es el menor, de 3. Esto quiere decir que estamos en lo correcto. Bueno, ¿dudas? No, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora hay que recordar esto. Resumiendo, el voltaje de capacitores, ¿verdad?, conectados en serie va a ser igual a ¿quién? La suma de ellos va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de la fuente. La carga de los capacitores conectados en serie va a ser la misma y va a ser igual a ¿quién? A la total del conjunto. Y por último, ¿verdad?, esta es la ecuación para calcular la capacitancia equivalente de más de dos capacitores. Y hay que recordar que siempre el valor de la capacitancia de un arreglo conectado en serie va a ser menor que el valor del capacitor que tenga la menor capacitancia. Y ya nosotros aquí, ¿verdad?, deducimos la capacitancia para dos capacitores solamente conectados en serie. Bueno, ok, entonces vamos ahora a ver qué pasa con los capacitores en paralelo. Ya hace un momento habíamos dicho, ¿verdad?, que cuando tenemos capacitores en paralelos, la corriente ¿cómo se dice? Se bifurca, se deriva en dos o más caminos, ¿verdad?, dependiendo de la cantidad de elementos que tenemos.
que tengamos conectados en paralelo. Aquí tenemos 3 capacitores conectados en paralelo, ¿verdad? Que es C1, C2 y Cn, pero puede haber más. Otra característica, ¿verdad?, de los elementos conectados en paralelo es que comparten sus dos extremos, o sea, están unidos, están conectados por ambos extremos, cosa que no pasa con los capacitores en serie. Bueno, entonces, vamos a ver cómo va a ser el voltaje o la diferencia de potencial en capacitores conectados en paralelo. Vea, dice que la diferencia de potencial, ¿verdad?, de capacitores conectados en paralelo es la misma en cada uno de ellos e igual a la diferencia de potencial aplicada o a la diferencia de potencial de la fuente. Esto no solamente se cumple para capacitores, también se cumple para bobinas, para resistencias. Esta ya es prácticamente una ley, ¿verdad? Que siempre elementos que están conectados en paralelo van a tener el mismo voltaje. Es decir, el voltaje que va a tener este capacitor C1 va a ser igual al que va a tener el capacitor C2 e igual al que va a tener el capacitor Cn e igual a quién, al de la fuente. ¿Ok? En el caso de que no esté una fuente directamente, pues va a ser igual a quién, al voltaje que hay entre sus terminales. Bueno, preguntas hasta aquí. No, profe. Bueno, muy bien, entonces aquí la vamos a dejar. Ya mañana nos arrancamos con la carga de este tipo de capacitores que están conectados ahora en paralelo. ¿Sale?